Te doy la bienvenida, amigo, una vez más. Te agradezco que veas mis videos. Te envío una bendición muy grande para ti y para tu familia en este día, en estos tiempos difíciles que estamos atravesando. Que el Eterno, el Todopoderoso y único soberano esté sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, y que pueda librarte de esta plaga que nos está azotando a todo el mundo y que Argentina, Vietnam no es la excepción. Mi amigo, mi hermano en la fe, quiero continuar el mensaje o entregándote acerca del video último que grabé, donde dije que solo hay un Dios todopoderoso y que es el Padre, y que Jesús es poderoso y que muchas veces nos confundimos porque la palabra en hebreo se escribe casi igual, pero hay que poner el artículo, porque el Padre es el Todopoderoso, ¿verdad? A Jesús no le vamos a quitar los méritos, porque Él es poderoso, porque Él es un hombre inmortal. Mire, vea usted, si usted lee las Escrituras, entenderá que Jesús dijo que el ángel más pequeño en el reino de los cielos es más poderoso que cualquier hombre. Y lo tenemos en la Escritura cuando el ángel vino contra el campamento de los cananeos y mató en una noche casi 70.000 personas. Mire cuán poderoso puede ser nuestro Señor Jesús. Bien, como habíamos quedado, dije que a Jesús también se le llama Padre Eterno porque comenzó la era mesiánica, en la era que Dios prometió a través de la boca de todos sus profetas desde tiempos antiguos. Israel tiene más de 3.000 años de historia y las escrituras fueron entregadas a su pueblo, al pueblo de Israel. A ningún otro pueblo se le entregó las escrituras. Entonces dije que si tú no te despojas del judío y sus discípulos griegos, tú no vas a poder comprender las escrituras hebreas que ellos mismos escribieron. No podemos enseñarle nosotros a los hebreos las cosas que ellos escribieron. Ellos son monoteístas, ellos creen en un solo Dios, porque así se lo transmitió Dios a Moisés, porque fue aquel líder que Dios eligió para sacar a su pueblo de Israel. Y los mandamientos, las instrucciones, porque a veces nos confundimos con que es ley, no es ley, no existe la ley, mi hermano. Ve que a veces el no entender la cultura hebrea, usted se confunde mucho en las escrituras que nos las tradujeron del griego y ellos son hebreos y la Biblia es un libro de hebreo. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita comprender la cultura hebrea y saber que ellos, a través de todas sus historias, dijeron que el Eterno, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, es uno, no tres, mi hermano. Y para aquellos también unicitarios que creen que Jesús es el mismo Dios. Y mi hermano, sé honesto, sé sincero contigo mismo. Hablo a los municipalios en este momento. Si tú crees que Jesús es el mismo Dios Todopoderoso, entonces Jesús tiene una madre, o sea que nuestro Dios tiene una madre, y eso es imposible. ¿Eh? Entonces, Miriam es la madre de Dios, como dicen los católicos. Con esa teoría, Miriam es la madre de Dios.
Si ustedes dicen que Jesús es Dios. Hermano, Jesús es nuestro hermano. Los católicos lo tienen claro, pero bueno. Vea, pregúntele a un católico y pregúntele quién es Jesús y le va a decir que es el hermano. Pero lo han convertido en Dios. Vea, si usted, amigo mío, si usted no cree en lo que pregonaron sus discípulos, ellos, ¿qué decían? ¿Cuál fue su mensaje principal a todo el pueblo, a todos aquellos que le querían oír, obviamente? Que Jesús era el Mesías, que aquel que Dios había prometido a sus padres por los profetas, Jesús era el Mesías. Y Mesías quiere decir ungido, significa ungido. Entonces, para tener en claro de todas las cosas es que Jesús es ungido. ¿Y por qué por quién fue ungido? ¿Verdad? Tiene que haber alguien que lo haya ungido. Porque es el rey que no fue ungido con aceite. Los reyes eran ungidos por los profetas. Samuel ungió a Saúl con el aceite, ¿verdad? Era aceite de oliva, el aceite sagrado, para ungir a los reyes. Vea que los reyes eran ungidos con aceite. Pero este rey, este Jesús, que es nuestro hermano mayor y es nuestro rey, fue ungido directamente por el Padre con el Espíritu de Santidad. Con el Espíritu de Santidad, con Él mismo. Entonces, para que esto quede muy claro para ustedes. Si usted cree que Jesús, y esto es lo que pregonaron los discípulos, que ese rey, que ese Mesías, que ese ungido, que es Jesús, es aquel que Dios había prometido por boca de todos sus profetas desde Moisés en adelante, que escribió, Moisés lo escribió, y ahí Moisés no le llama rey, le dice que se iba a levantar un profeta. Profeta os levantará el Todopoderoso, como yo de vuestros hermanos, a él deberán oír. Eso lo encuentran, si usted estudia la escritura, usted lo debe encontrar. Yo no le voy a dar toda la cita porque pretendo también que usted agarre la Biblia. Yo lo voy a guiar, pero usted tiene que hacer el resto. Entonces, lo anunciaron todos sus profetas, lo anunció Moisés, lo escribió David. Está todo escrito, hermano. Lo escribió Isaías, el siervo sufriente. Entonces los apóstoles se esforzaron para hacer comprender de distintas maneras, para que ellos pudieran comprender y reconocerlo, que Él era aquel que Dios había elegido para hacer y para sentarse en el trono de David, su padre, ¿verdad? Porque es de la línea de David. Y si usted dice que Jesús es Dios, entonces Dios tiene la madre y la madre se llama Miriam en el lenguaje hebreo, Miriam. Hermano. Y si usted dice para los unicitarios que no, porque Dios después se despojó del cuerpo mortal y hoy es Dios, hermano, entonces usted está corriendo la carrera en vano, porque no está creyendo que hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces el Mesías tampoco resucitó. Si ese es el regalo, de que vamos a resucitar de los muertos. Ese es el mensaje. Dios nos va a entregar aquel regalo que había entregado a Adán en el Edén para que el hombre viviera para siempre. ¿No está escrito esto, hermano? ¿Por qué usted se empecina cada vez que yo hablo de estas cosas? Usted se empecina a hablar de mi persona, de que soy un loco,
que no he tomado la pastilla, que soy esquizofrénico. Y usted no tiene que tratar así a la persona que le habla, sino que usted cuando le hable o me hable, usted no tiene que hablar, tiene que hablar las escrituras por usted. ¿Me entiende? De esa forma nos respetamos. Mire, mire hermano, y mire amigo, ¿sabe que los judíos no tienen dos discursos? No tienen, tienen en claro quién es el Todopoderoso. Todos. Usted ve a un judío cualquiera, desde el más pobre al más rico. Todos tienen el mismo concepto de Dios. Y aún los musulmanes, mire hermano, los musulmanes no tienen dos o tres ideologías. No, todos creen que Alá, su Dios, ellos lo dicen, Alá, es el creador de todo. Y que Mahoma es su profeta. Eso es lo que creen los musulmanes. Y sabe que también creen en Jesús. Los musulmanes creen en Jesús y lo ponen en el lugar que Moisés dijo. Profeta os levantará el Todopoderoso como yo de vuestros hermanos. Por eso en el libro del Corán está Jesús como profeta. Están más cerca ellos que ustedes. Y en el único lugar donde se dividen y hay tantas ramas que creen es en el cristianismo. ¿Por qué? Porque lo mamamos de Roma y Roma en su momento tuvo que aceptar la cultura que traía Roma, de distintos dioses. Entonces, por eso surgió que Dios es un Dios trino. ¿Usted cree que nace con la iglesia romana, la Trinidad? No, si está, todas las culturas tienen un Dios trino. Y ellos lo mamaron y ellos lo adoptaron y el imperio romano no se iba a quedar con otros dioses. Entonces dijeron y determinaron que Dios son tres personas. Y que los tres forman un Dios. Mire, ahí había un perro con tres cabezas. Y que le llamaban Dios. Bien, hermanos, vamos a seguir no lo que yo digo, sino lo que Pablo, estábamos tratando el tema de Pablo. ¿Qué enseñó Pablo? Bueno, les hice un adelanto. ¿Qué enseñó Pablo? Que Jesús era el Mesías, que él lo había reconocido, que a él se le había revelado, después de haber perseguido a los primeros mesiánicos, de haber perseguido a la iglesia, de haber dado la orden para que mataran a Esteban, porque él era principal, Pablo era principal, y aquel principal tenía que tirar la primera piedra. No lo dice la escritura, pero en la cultura así era la cultura hebrea. Entonces vamos a ver, amigos, y usted cuando quiera debatir conmigo, usted no diga mis cualidades, o sea, no quiero que me diga las cosas que me dice, sino que usted cuando quiera hablar conmigo, debatir conmigo, pues escriba allí en los mensajes las escrituras. Entonces yo le voy a poder contestar con las escrituras. Pero si usted tiene un concepto de mi persona, eso no es de cristiano, hermano. Eso no es de el amor al prójimo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Dice, y no está abolido los mandamientos, porque las instrucciones de Dios fueron entregadas en el monte Sinaí, aquellas que están grabadas con el dedo de Dios en piedra. Después, el problema después surgió que hubo la ley oral y que Jesús tuvo su problema porque habían agregado lo que Dios no le había mandado, ¿verdad? Como el lavarse las manos, como el tener que lavarse las manos. Vea, Jesús le recrimina porque si usted
mira estas cosas e intenta leer estas cosas de que había que lavarse las manos. ¿Eh? Eso no está escrito. Y Jesús lo sabía, porque Jesús desde niño, porque Jesús fue un niño judío, que creció como judío y que no fue a escuela dominical, sino que fue a las sinagogas. ¿Saben por qué no entienden ustedes estas cosas? Porque no saben la cultura hebrea. El niño judío hebreo, el niño judío hebreo no iba a la escuela, ¿eh? Sabe que aprende a sumar con la Torá, las instrucciones, porque Torá significa instrucciones, ¿eh? Aprende a leer con la Torá. Y Jesús era un niño que aprendió a leer con la Torá, porque Torá, Torá y Torá, Torá todo el día. El niño a los 12 años, cuando tenía la edad de Jesús, cuando allí en el Evangelio se relata un acontecimiento cuando Jesús se pone a hacerle preguntas a los sumos sacerdotes y a los sacerdotes dentro del templo. Jesús a esa edad, a los 12 años, ellos tienen que saber los 5 libros de Moisés. Vea, si ustedes no estudian la cultura hebrea, entonces dice, no, porque Jesús era Dios. No, hermano, Jesús vino de carne, hueso y sangre humana, sangre de hombre. No se crea ese verso de que Jesús era Dios. No, él a los 30 años, cuando comienza su ministerio, recién es ungido con el Espíritu de Santidad venido desde el Padre. Y él allí comienza a hacer todas las cosas que hizo porque Dios estaba sobre él. Como lo dice Pedro. Bien, vamos a ver qué nos dice Pablo acerca de estas cosas. Entonces Pablo, para que quede claro, Pablo enseñó que Jesús era el Mesías y que que él había muerto y que Dios le había resucitado. Y que era el primer hombre inmortal. Jesús es el primer hombre inmortal. Porque mi amigo, si usted no cree que Jesús se fue con su cuerpo de carne y hueso, entonces usted deje de andar por este camino. Porque no está creyendo en la promesa que Dios ha hecho de que vamos a vivir eternamente y vamos a resucitar. Que nos va a resucitar y que seremos hombres nuevamente. Seremos hombres nuevamente, pero un hombre inmortal. No moriremos nunca. Eso es lo que explicaron sus discípulos. Jesús es un hombre. Por eso le dice, ven y tócame. Tócame porque un espíritu no tiene carne ni hueso como ves que yo tengo. Y los retó porque le dijo, porque ustedes no creen, siguen siendo incrédulos. Porque esto es lo que Dios prometió, que iba a resucitar. Por eso comió delante de ellos, para que vean que Él era carne y hueso. ¿Cómo se lo llevó Dios? Pues no lo sé, ya lo sabemos. Pero Jesús es hombre. Pero eso no, ahora es poderoso. Es poderoso. Pero no más que el Padre. No más que el Padre. El Padre de gloria, que el Rey del universo es el Todopoderoso. Vamos a ver qué nos dice Pablo. Vamos a ver qué dice Pablo acerca de estas cosas. Si Jesús tiene un Dios o no tiene un Dios. Que Jesús tiene un Dios, me dice Pablo. ¿Sabe qué? Que me dice Pablo que Jesús tiene un Dios. Vea, para que no sean mis palabras, usted cuando me intente debatir conmigo, usted olvídese de lo que sea, lo que soy. Si soy esquizofrénico, si soy esto, si soy fumador de yerba, si soy borracho, si soy... Porque son todos esos calificativos que a veces algunos me están diciendo. Pero esto no me afecta a mí, ¿sabe? No me afecta a mí.
le afecta a usted. Porque si yo le estoy diciendo la verdad y usted está en contra de la verdad, usted no tiene el problema conmigo, usted tiene el problema con Dios. ¿Me entiende? Bien. Timoteo, primera de Timoteo. Voy a ir leyendo todos los pasajes donde Pablo pone en clarito todas las cosas. Primera de Timoteo capítulo 2, 5, porque hay un Dios, dice. Asimismo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vea, Jesucristo, hombre. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, papel y lápiz. Usted vaya apuntando y usted vaya a su Biblia. Porque no hay mejor lugar para consultar. Si yo estoy diciendo la verdad o estoy mintiendo, vaya a las escrituras. Papel y lápiz a partir de que usted comience a mirar el video. Papel y lápiz. Y luego que yo termine, usted va corroborando todo lo que yo dije en la Biblia. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y el Señor nuestro, Jesucristo, y si usted pudiera ponerle allí como corresponde en hebreo, como dicen los hebreos, Yeshua HaMashiach, encamine nuestro viaje a vosotros. Yo le voy a poner esa palabra hebrea, porque el idioma de Jesús era el hebreo. Algunos dicen que habló Jesús en arameo, pero él era hebreo. Es posible que haya dominado los dos idiomas. Dice, y Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías, en Cristo, dice acá. Yo le voy a poner la palabra correcta en hebreo y luego le voy a decir Jesús el Mesías. Según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Efesios capítulo 1. Esto todo es de Pablo, todo de Pablo. Esto lo escribió Pablo. El apóstol o enviado, apóstol quiere decir enviado, es enviado a los gentiles. Porque allí en el libro de los Hechos te encontrará que Jesús mismo venía en visión a Pablo y le decía, te voy a mandar lejos, porque acá no van a aceptar el testimonio acerca de mí, pero te voy a enviar a los gentiles, o sea, a nosotros. O sea, Pablo es apóstol a nosotros, enviado a nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 17, que el Dios del Señor nuestro, Yeshua HaMashiach, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Y como está escrito, dice que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Efesios capítulo 4, versículo 5. Acá dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo. Un Señor, Jesús. ¿Sabe qué? Un Adoni, y un Padre de todo, un Dios de todo. Dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Hebreo, has amado la justicia
y has aborrecido la maldad. Ah, y acá viene uno que dice no, porque dice tu trono, oh Dios, por los siglos. Más del Hijo dice tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Está mal traducido, mi hermano. Porque Pablo precisamente lo saca de un salmo de David y vea la fuente. Vea la fuente. ¿Cuál es la fuente? La fuente es hebrea. Y allá dice poderoso. Tu trono es poderoso por los siglos de los siglos. Porque si no, luego en los versículos a usted no le gusta leer los versículos que siguen. Dice, has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. ¿Qué es Jesús? Ungido. ¿Y qué significa ungido? Mesías. Mesías ungido. ¿Ungido por quién? Por el Padre. Y acá está Pablo, claro, hermano. Dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién ungió? ¿Quién ungió a Jesús? El Padre. Dice, has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Más que a tus compañeros. Hebreo capítulo 2, 9. Pero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia, por regalo de Dios, gustase la muerte por todos. Hebreo capítulo 2, versículo 12, diciendo, anunciaré, Pablo está poniéndose en el papel del Mesías, diciendo, anunciaré a mis hermanos, vea que Jesús es nuestro hermano, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice, yo confiaré en él, y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Vea, por eso yo decía que es Padre eterno, porque comenzó la era mesiánica, la era de un reino que no tendrá fin. Por lo tanto, en la cultura hebrea se le llama Padre, y es Padre eterno. Nosotros podemos llamarle Padre a Jesús. Claro que le podemos llamar. Él es nuestro Padre, ¿verdad? Y le podemos llamar Padre, porque todos somos hijos. Somos todos hijos. ¿Por qué? Porque si creemos en Él, somos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Hamashiach, Jesús. Yeshua Hamashiach. O Mashiach Yeshua. Apóstol, enviado. Si Jesús dijo que era enviado, ¿qué significa apóstol? Enviado. ¿Quién lo envió? El Padre lo envió. Si él dijo que lo había enviado el Padre, se cansó. Vea los 4 evangelios, allí está, que siempre Jesús dijo, yo soy enviado de mi Padre. Yo no hablo de mis palabras, yo hablo lo que mi Padre me dijo que hablara. En el cual es fiel al que le constituyó, Vea que hay alguien más superior a él, como también lo fue Moisés sobre toda su casa. Por lo tanto, mayor gloria que Moisés es estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa el que la fabricó, porque toda casa edificada de alguno, más el que creó todas las cosas es Dios. Es Dios. Vea, Jesús tiene más honra que Moisés, porque él es el rey
el rey que reinará y su reino no tendrá fin. Y Moisés era solamente un siervo de Dios y no fue ni siquiera un sacerdote, porque lo fue su hermano. Moisés solamente era enviado, era alguien que Dios escogió para sacar a su pueblo y entregar su, su Torah, sus instrucciones. ¿Eh? Porque bien, ahí ya terminamos. Acá, Hebreo capítulo 5, versículo 4. Hebreo capítulo 5, todo este libro es de Pablo. Todo lo que estoy leyendo, todo este video, va a ser lo que Pablo dijo, escribió. Ni nadie toma para sí honra, sino el que es llamado de Dios como Aarón. Caramba, como el llamado de Dios como Aarón. ¿Quién llamó a Aarón? Dios, el Todopoderoso. Así también Cristo, dice acá, Masías, no se glorificó a sí mismo, haciéndose pontífice, más el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Masías o Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Hermano mío, hermano trinitario, hermano unicitario. Hermano trinitario, hermano unicitario. Mire, hermano, usted lo que no quiere es leer. Usted lo que no quiere es estudiar. Usted no quiere, digamos, ponerse en contra de sus pastores. Ya les dije que sus pastores son todos pagos. Por eso ellos, si se vuelven atrás, pierden su labor, pierden su sueldo, pierden su confort. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio presente no quisiste, más me apropiaste un cuerpo. Me apropiaste un cuerpo. Holocausto y expiaciones, está hablando el Mesías, está hablando el Mesías. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí. ¿Qué decían los profetas? Heme aquí, habla Señor. Envíame a mí, decía Isaías. Heme aquí, envíame a mí. En la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo, arriba, sacrificio y presente y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley de los sacrificios. Entonces dije, heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad, quita lo primero para establecer lo postrero. Quita lo primero, ¿qué quiere decir quita lo primero? Quita lo que tenga que ver con todo sacrificio de animales, de machos cabríos, de sangre sobre el altar, porque esa sangre no podían perdonar los pecados. Mas la sangre del hombre justo que fue Jesús, y al padecer en ese calvario pagó la culpa de todos sus hermanos. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno. Colosenses capítulo 1, sigue hablando Pablo, todo esto lo escribió Pablo. Enviado a los gentiles, porque apóstol significa enviado. Colosenses 1:3. Damos gracias a Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo,
Damos gracias al Dios y Padre de Yeshua HaMashiach, siempre orando por vosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Colosenses capítulo 1, versículo 15. El cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura. El primogénito de toda criatura. ¿Usted cree que Dios es criatura? Nosotros somos criaturas. Nosotros, los hombres, somos criaturas. Porque hemos sido creados. Criaturas, somos creados. Entonces Jesús también nació como nosotros. Entonces dice, el cual es la imagen. Y nosotros no tenemos la imagen de Dios. Ve allá a Génesis, hermano. Ve a Génesis. ¿Qué dice? Que fuimos creados aquí, a imagen y semejanza de quién? De Dios. Y su Hijo también, porque es nuestro hermano. Él también fue creado a imagen y semejanza de Dios, del Padre. ¿Usted cree que el Padre tiene, no sé, qué sé yo, que es algo que usted... No, es un hombre. Él tiene la figura de un hombre. Él tiene la figura de un hombre. Obviamente. Porque si nosotros somos a imagen y semejanza de... ¿Qué cree que es él? ¿Usted cree que es con perdón del Todopoderoso, una bestia, un animal? No, hermano. No. Por eso se le llama que Jesús trajo la imagen de Dios. Porque también nosotros traemos la imagen de Dios. Pero nosotros no hemos sido justos. No hemos podido, todos hemos pecado. Todos hemos pecado. No somos justos. Por eso en Jesús se ve el amor de Dios. El amor de Dios. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo para redimirnos. El cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de los muertos, para que todo tenga el primado. Vea, no es que Jesús haya sido el primero en morir, hermano. No. Jesús fue el primero de los muertos. Él se levantó de los muertos para ya nunca más morir. Hay en la Biblia de que se levantaron, pero ellos murieron. Pero este no murió. Este no puede morir. Por eso es el primogénito de los muertos. Primogénito de los muertos. Porque hubieron casos en la Biblia, lo relata, el hijo de la viuda Zarepa de Sidón, que Dios levantó a través del profeta Elías. Después tenemos otros que se levantaron como el que Dios levantó a través de Jesús. La niña que levantó, que estaba muerta, aquel que iban a enterrarlo y que Jesús se apiadó, y como era hijo único, él lo resucitó porque Dios estaba con él, que lo resucitaba. El poder que estaba en Jesús era de Dios. El poder que había en Jesús era de Dios. Pero lo tuvo después de los 30 años, cuando él comienza su ministerio. Allí es cuando Dios hacía grandes milagros para confirmar lo que él decía, como lo hizo con los discípulos después, porque los discípulos hablaban y Dios confirmaba la palabra de ellos con grandes milagros. A ver, ¿qué más? Colosenses capítulo 2. Para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en toda riqueza y de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Mashiach.
El misterio de Dios y del Padre y de Mashiach. Vea, Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitaste con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Vea, ¿quién levantó? No porque Jesús era Dios, entonces se levantó solo. No, hermano, la Biblia no dice eso. La Biblia en ningún lado dice que Jesús se levantó solo. La Biblia me dice que quien levantó a Jesús fue el Todopoderoso, el Padre. Y acá dice, sepultado juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitaste con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Entonces usted hermano, por eso yo le decía, si usted no cree que Jesús resucitó en su cuerpo y carne que tenía, entonces usted está corriendo la carrera, está corriendo la carrera, digamos, no me sale la palabra, pero en vano, está corriendo la carrera en vano. No, creemos que hay resurrección, creemos que nosotros vamos a resucitar, vamos a resucitar y seremos, si hacemos lo correcto y somos elegidos, viviremos para siempre, viviremos para siempre, seremos semejantes a nuestro hermano, a nuestro hermano, a nuestro rey y a nuestro sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesús. Colosenses capítulo 3, 17. Y todo lo que hacéis, sea palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios. ¿A quién? Dando gracias a quién? A Dios Padre por medio de Él. ¿Por medio de qué? De Jesús. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre. ¡Epa! Y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Gálatas. Gracias sea a vosotros de paz. Gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Oh Jesucristo. ¿Quieren que sea Jesucristo? Pues póngale Jesucristo. Pero en realidad es Yeshua HaMashiach. El cual se dio a sí mismo por nuestro pecado, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Oh, hermano. Vamos de vuelta, Pablo sigue hablando. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. Tremendo, hermano. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 14. Estando cierto que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos pondrá con vosotros. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 31. El Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, que es bendito por los siglos, sabe que no miento. Se está refiriendo al Padre, es bendito por los siglos del siglo. Ellos eran hebreos. Ellos tenían bien claro todas estas cosas. Hermano, Pablo era de fariseo. Imagínense usted, si Pablo hubiera dicho que Dios era 3 personas. Pues, mire, no hubiera durado, porque estaba la ley vigente, lo tenían que sacar y apedrear y hasta que muera. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios por el cual soy llamado a la participación de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, nuestro Adoní, nuestro Rey. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 22.
sea Pablo, sea Apolo, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea el presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Masía y Masía de Dios. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. Más quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe de la incircuncisión. Oh, Dios es uno, ¿eh? ¿Acaso cree que un hebreo le va a decir que Dios son dos, tres? No. Pablo era hebreo, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseo. Había estudiado en la escuela de Gamaliel. Hermano, salga del error, hermanito. Primera Corintios capítulo 4, versículo 24. Sino también por nosotros a quienes será imputado esto, a los que creemos en el que le levantó de los muertos, a Jesús el Señor nuestro. Primera Corintios 16, 27. Al solo Dios, sabio, sea la gloria por medio o por Jesucristo para siempre. Amén. Hasta aquí las palabras de Pablo. Podríamos seguir ampliando en el libro de los Hechos, en sus primeros mensajes, pero ya lo entregué en el mensaje anterior. Bien, hermanos, si quieres debatir conmigo, pues hazlo con un escrito está. Yo te voy a contestar. Te voy a contestar como debe contestar alguien que ha comprendido que debemos amarnos los unos a los otros. Esa es toda la ley. Creer en Dios Todopoderoso y único soberano y amar a tus hermanos, y allí toda la ley, todas las instrucciones de Dios se cumplen en ello. Bien, hermanos, que Dios te bendiga.